¿Alguna vez has estado tan cerca del abismo que pudiste sentir su respiración helada en tu rostro? Yo sí. Hace décadas, cuando el alcohol había devorado mi alma y la desesperanza había hecho nido en mi corazón, sostuve una pistola contra mi sien con la firme convicción de que mi historia había llegado a su fin. Pero en ese momento de suprema oscuridad, algo extraordinario sucedió. Descubrí que nuestros mayores fracasos no son finales de historias, sino cimientos de castillos. Hoy te revelaré el secreto más poderoso que he aprendido en mi camino de la ruina a la restauración, cómo transformar el veneno de tus derrotas en el elixir de tus triunfos más espectaculares. Porque dentro de cada corazón que ha conocido el fracaso late la semilla de una victoria que el mundo aún no ha visto. Dentro de cada alma que ha tocado fondo existe el potencial para elevarse más alto que las águilas. No vine aquí para consolarte con mentiras dulces o para pintarte un mundo de fantasía donde el dolor no existe. Vine para mostrarte cómo convertir tu cicatriz más profunda en tu corona más brillante. Porque he descubierto que no es el hombre que nunca ha caído quien posee la verdadera fuerza, sino aquel que ha aprendido a levantarse con más sabiduría, más compasión y más determinación que antes. El fracaso, mi amigo, no es tu enemigo. Es tu maestro más severo y tu aliado más leal, si tienes el coraje de escuchar sus lecciones y la sabiduría de aplicar sus enseñanzas. Cada gran historia de triunfo comenzó con un capítulo de aparente derrota. Cada leyenda viviente una vez se sintió completamente perdida. La diferencia no radica en la ausencia de fracasos, sino en la alquimia sagrada de transformar plomo en oro. Capítulo 1. La Jornada Universal de la Transformación Humana. Existe un patrón sagrado en todas las historias de transformación humana, un hilo dorado que conecta cada relato de renacimiento desde el inicio de los tiempos. He observado este patrón en mi propia existencia, en las vidas de quienes han encontrado el coraje para cambiar, y en cada página de sabiduría antigua que he tenido el privilegio de estudiar. La jornada comienza siempre en el mismo lugar, el Valle de la Desesperación. Es ahí donde me encontré cuando mi vida se había convertido en una serie interminable de pérdidas. Había perdido mi empleo, mi familia, mi respeto propio, y finalmente, mi voluntad de vivir. Pero ahora comprendo que ese valle no era mi destino final, sino mi aula de preparación. Porque es en la oscuridad más profunda donde aprendemos a valorar la luz, y es en el silencio más absoluto donde finalmente escuchamos la voz de nuestra alma. El primer estadio de toda transformación es el despertar. No el despertar suave de una mañana primaveral, sino el despertar violento de quien se encuentra al borde del precipicio y finalmente comprende que debe elegir entre saltar hacia la muerte o saltar hacia la vida. Mi despertar llegó en una biblioteca pública, cuando mis dedos temblorosos se cerraron alrededor de un libro que cambiaría el curso de mi existencia. En ese momento entendí que había estado viviendo la vida de otro hombre, que había permitido que las circunstancias externas dictaran mi valor interno. Luego viene el estadio de la disciplina, el más difícil de todos. Porque despertar es un momento, pero disciplinarse es una decisión que debe renovarse cada amanecer. Tuve que aprender a entrenar mi mente como un atleta entrena su cuerpo, con rigor, consistencia y una fe inquebrantable en el proceso. Cada día debía elegir entre los hábitos que me habían llevado a la ruina y los nuevos patrones que me elevarían hacia la restauración. El dominio llega cuando la disciplina se convierte en segunda naturaleza, cuando los buenos hábitos fluyen tan naturalmente como la respiración. Es en este estadio donde comenzamos a cosechar los frutos de nuestro trabajo interior. Pero el dominio personal sin propósito es como una espada sin causa, poderosa pero vacía. El estadio final es el servicio, cuando comprendemos que nuestra transformación no fue solo para nuestro beneficio, sino para convertirnos en faros de esperanza para otros navegantes perdidos en tormentas similares. Mi propia historia de fracaso y renacimiento se convirtió en el fundamento de cada palabra que he escrito,
cada vida que he tenido el privilegio de tocar. Esta jornada no es lineal ni predecible. Algunos días nos sentiremos como gigantes conquistando montañas, otros como hormigas perdidas en desiertos infinitos. Pero cada estadio es necesario, cada caída es educación, cada levantada es fortalecimiento. El fracaso no interrumpe tu jornada hacia la grandeza, es parte integral de ella. Capítulo 2. Los pergaminos eternos, principios para el suceso duradero. En las páginas del vendedor más grande del mundo compartí 10 pergaminos que contenían la sabiduría para transformar cualquier existencia. Pero el primero de estos pergaminos encierra el secreto más poderoso de todos: hoy comenzaré una nueva vida. Estas 5 palabras contienen más poder transformador que bibliotecas enteras de conocimiento teórico. Cada amanecer es un lienzo en blanco, una oportunidad divina para pintar una obra maestra diferente a todo lo que hemos creado antes. Cuando comprendí que podía renacer cada día, que no estaba condenado a repetir los errores del ayer, mi existencia se convirtió en una serie infinita de primeros días. Cada fracaso se transformó en el último suspiro de un hombre que ya no existía, y cada nueva decisión se convirtió en el primer latido de quien estaba naciendo. Los pergaminos revelan una verdad fundamental: somos criaturas de hábito, pero tenemos el poder divino de elegir cuáles hábitos nos formarán. Durante años, mis hábitos destructivos habían tejido una prisión invisible alrededor de mi alma. El alcohol, la autopiedad, la procrastinación, la amargura, cada uno era un eslabón en las cadenas que me mantenían cautivo. Pero descubrí que el mismo poder que había creado esos hábitos destructivos podía forjar hábitos liberadores. La transformación real no ocurre en momentos de inspiración dramática, sino en la repetición consciente y deliberada de acciones que nos elevan. Cada día que elegía leer en lugar de beber, cada mañana que elegía gratitud en lugar de resentimiento, cada momento que elegía esperanza en lugar de desesperación, estaba forjando una nueva identidad en el yunque de la disciplina diaria. El pergamino de la persistencia me enseñó que la diferencia entre el fracaso permanente y el éxito inevitable no radica en la ausencia de obstáculos, sino en la respuesta a ellos. Persistiré hasta alcanzar el éxito se convirtió en mi mantra cuando las voces del desánimo susurraban que era demasiado tarde, demasiado viejo, demasiado dañado para cambiar. La persistencia no es simplemente continuar, es continuar con propósito, aprendiendo de cada tropiezo, ajustando la estrategia pero nunca abandonando la visión. Pero quizás el pergamino más revolucionario fue el que hablaba del amor. Me amaré a mí mismo. Estas palabras sonaron absurdas cuando las leí por primera vez, porque mi corazón estaba lleno de autorrechazo y desprecio. Pero aprendí que el amor propio no es arrogancia, es el reconocimiento de que soy una creación divina con potencial ilimitado. Cuando comencé a tratarme con la misma compasión que mostraría a un amigo querido, cuando dejé de ser mi peor crítico y me convertí en mi mejor aliado, todo cambió. El amor propio genuino genera un poder magnético que atrae oportunidades, relaciones saludables y circunstancias favorables. Pero más importante aún, cuando te amas verdaderamente, tu capacidad de amar a otros se multiplica exponencialmente. Y en un mundo hambriento de amor auténtico, quien puede darlo con generosidad se convierte en un tesoro invaluable. Los pergaminos no son simplemente principios filosóficos, son herramientas prácticas para la construcción de una vida extraordinaria. Cada uno contiene décadas de sabiduría destilada en verdades simples pero profundas que cualquier persona puede aplicar, sin importar cuán desesperante parezca su situación actual. Capítulo 3. La arte de vender, servir con amor y autenticidad. La verdadera venta nunca es sobre el producto, siempre es sobre el servicio. Durante mis años más oscuros, cuando mi vida se desmoronaba como castillo de arena, creía que vender era manipular, persuadir, convencer a otros de que compraran algo que quizás no necesitaban.
Pero esta perspectiva distorsionada era reflejo de mi propia alma distorsionada. Cuando mi corazón sanó, mi comprensión de la venta se transformó completamente. Vender auténticamente es un acto de amor. Es reconocer una necesidad genuina en otra persona y ofrecer una solución que verdaderamente mejorará su vida. Cuando cambié mi pregunta de cómo puedo obtener lo que quiero de esta persona, a cómo puedo servir mejor a esta persona, todo cambió. Los clientes dejaron de ser objetivos para convertirse en seres humanos con sueños, temores, esperanzas y desafíos reales. El mayor vendedor del mundo no es quien tiene las técnicas más sofisticadas o las palabras más persuasivas. Es quien genuinamente se preocupa por el bienestar de quienes sirve. Esta transformación de perspectiva no solo revolucionó mi carrera profesional, sino que me enseñó una verdad fundamental sobre la vida: todos somos vendedores. Piénsalo por un momento, ¿acaso no estás constantemente vendiendo tus ideas a tu familia, tus visiones a tu equipo, tus valores a tus hijos? Cada conversación es una oportunidad de influir positivamente en la vida de otro ser humano. La pregunta no es si venderás, sino si lo harás con integridad o con manipulación, con amor o con egoísmo. La autenticidad es el fundamento de toda venta verdadera. Las personas pueden detectar la falsedad como los animales detectan el peligro, instintivamente. Cuando intenté ser alguien que no era, cuando usé máscaras para ocultar mi verdadero yo, repelía a las personas que más necesitaba en mi vida. Pero cuando tuve el coraje de ser vulnerable, de admitir mis fracasos, de compartir mi historia real de transformación, algo mágico sucedió. Las personas comenzaron a confiar en mí. La confianza no se puede comprar, manipular o fingir. Solo se puede ganar a través de la consistencia entre nuestras palabras y nuestras acciones, entre nuestros valores proclamados y nuestros comportamientos reales. Cuando mis clientes vieron que yo realmente creía en lo que ofrecía, que había sido transformado por los mismos principios que les compartía, dejaron de resistirse y comenzaron a recibir. Pero la venta más importante que jamás harás no será a un cliente, sino a ti mismo. Tendrás que venderte la idea de que mereces éxito, que eres capaz de cambio, que tu pasado no determina tu futuro. Esta venta interna es la más difícil de todas, porque el cliente más escéptico que enfrentarás es tu propia mente llena de dudas y miedos. La habilidad de influir positivamente en otros nace de haber sido primero influido positivamente por principios correctos. No puedes dar lo que no tienes. No puedes enseñar lo que no has aprendido. No puedes inspirar transformación si no has sido transformado. Mi autoridad para ayudar a otros a superar fracasos no vino de teorías académicas, sino de haber convertido mi propio fracaso en combustible para el éxito. Capítulo 4. Superación de fracasos y recomienzos valientes. El fracaso es el único maestro que nos enseña lecciones que no podemos aprender de ninguna otra manera. Durante años, traté de evitar el fracaso como si fuera una enfermedad contagiosa, sin darme cuenta de que al evitar el fracaso también estaba evitando el crecimiento. Mis mayores fracasos se convirtieron en mis profesores más valiosos, aunque sus lecciones fueron dolorosas y su método de enseñanza fue severo. Cuando perdí todo lo que creía importante, cuando mi vida se convirtió en una colección de ruinas humeantes, tuve dos opciones: permitir que el fracaso me definiera o usarlo como materia prima para reconstruir algo mejor. La diferencia entre estas dos opciones no radica en las circunstancias externas, sino en la interpretación interna que damos a nuestras experiencias. El fracaso temporal es simplemente feedback. Es información sobre qué estrategias no funcionaron, qué enfoques necesitan ajuste, qué aspectos de nuestro carácter requieren desarrollo. Pero el fracaso final es una decisión, no una circunstancia. Es la elección de interpretar un resultado temporal como un veredicto permanente sobre nuestro valor y potencial. Durante mis años más oscuros,
Confundí los resultados temporales con mi identidad permanente. Porque había fracasado en mi matrimonio, concluí que era un fracaso como hombre. Porque había perdido empleos, concluí que era un fracaso profesional. Porque había caído en la adicción, concluí que era un fracaso como ser humano. Cada fracaso específico se convirtió en evidencia de una falla global en mi carácter. Pero la verdad es más poderosa que nuestras interpretaciones distorsionadas. Los fracasos son eventos, no identidades. Son experiencias, no sentencias. Son educación, no condenación. Cuando cambié mi relación con el fracaso, cuando comencé a verlo como mi entrenador personal más exigente en lugar de mi verdugo más cruel, todo cambió. Cada recomezo requiere coraje, pero no el coraje heroico de las películas. El coraje del recomezo es más silencioso pero más poderoso, es la decisión de levantarse una vez más cuando todo en ti grita que te quedes en el suelo. Es la elección de creer en posibilidades futuras cuando toda evidencia presente sugiere lo contrario. El perdón propio es quizás el elemento más crucial de cualquier recomezo genuino. Durante años, fui mi propio carcelero, manteniéndome prisionero de culpas del pasado. Cada día despertaba con una lista mental de mis fracasos, mis errores, mis decisiones estúpidas. Esta lista se había convertido en una cadena invisible que me impedía avanzar hacia cualquier futuro diferente. Aprender a perdonarme no fue un evento sino un proceso. Cada día tenía que elegir conscientemente entre la autopunición y la autocompasión. Tenía que reconocer que aunque había cometido errores, yo no era el error. Aunque había tomado decisiones destructivas, mi valor como ser humano no estaba determinado por mis peores momentos. El recomezo verdadero no es simplemente intentar otra vez con la misma mentalidad y los mismos patrones. Es renacer con sabiduría adquirida, con humildad ganada, con perspectiva expandida. Cada fracaso me había enseñado algo valioso sobre mí mismo, sobre la vida, sobre lo que realmente importa. Desperdiciar estas lecciones sería el verdadero fracaso. Capítulo 5. El poder de la gratitud y apreciación de la vida. La gratitud es la alquimia que transforma lo ordinario en extraordinario, lo común en milagroso, lo que tenemos en abundancia infinita. Durante mis años más oscuros, vivía en una economía de escasez emocional, siempre enfocado en lo que me faltaba, en lo que había perdido, en lo que otros tenían y yo no. Esta perspectiva distorsionada creaba una realidad donde, sin importar cuánto lograra, nunca era suficiente. Pero descubrí que la gratitud no es simplemente una emoción positiva, es una disciplina transformadora que literalmente cambia la estructura de nuestros pensamientos. Cuando comencé a entrenar mi mente para buscar conscientemente que agradecer en cada situación, incluso en las más difíciles, algo extraordinario comenzó a suceder, mi realidad externa comenzó a reflejar mi nueva realidad interna. La primera vez que practiqué gratitud genuina estaba en mi punto más bajo, cuando parecía que no había absolutamente nada por lo cual estar agradecido. Pero forcé mi mente a buscar, y encontré que podía respirar, que mi corazón latía, que el sol había salido ese día. Parecían insignificancias, pero cuando las reconocí conscientemente, cuando las celebré como los milagros que realmente son, algo se despertó en mi alma. La gratitud por lo pequeño me preparó para recibir lo grande. Cuando aprendí a apreciar profundamente las bendiciones básicas de la existencia, desarrollé la capacidad de reconocer y recibir bendiciones más complejas. Es como si el universo respondiera a nuestra apreciación multiplicando aquello que valoramos. Toma un momento ahora mismo, aquí conmigo, para identificar 3 cosas específicas por las cuales te sientes genuinamente agradecido. No generalidades, sino especificidades. No solo mi familia, sino la forma en que mi hijo me sonrió esta mañana. No solo mi trabajo, sino la sensación de propósito que siento cuando resuelvo un problema complejo.
La gratitud específica es como un músculo, mientras más la ejercites, más fuerte se vuelve. Pero la gratitud verdadera va más allá de reconocer bendiciones obvias. La gratitud transformadora incluye apreciación por nuestras dificultades, por nuestros desafíos, incluso por nuestros fracasos. Porque cada obstáculo que hemos superado nos ha hecho más fuertes, cada problema que hemos resuelto nos ha hecho más sabios, cada dolor que hemos procesado nos ha hecho más compasivos. Mis años de alcoholismo y desesperación, que una vez consideré los periodos más desperdiciados de mi vida, ahora los veo como mi educación más valiosa. Sin esa experiencia de tocar fondo, nunca habría desarrollado la profundidad de comprensión necesaria para ayudar a otros en situaciones similares. Sin haber vivido la desesperanza, no podría ofrecer esperanza auténtica. La gratitud es también el antídoto más poderoso contra la amargura, la envidia y el resentimiento. Cuando estas emociones tóxicas amenazaban con envenenar mi alma, aprendí a combatirlas conscientemente buscando algo por lo cual estar agradecido en la misma situación que me causaba dolor. Esta práctica no negaba el dolor, pero evitaba que se convirtiera en veneno permanente en mi sistema. La persona que ha desarrollado una disciplina sólida de gratitud se convierte en un imán para las bendiciones. No porque la gratitud sea un truco mágico que manipula el universo, sino porque la gratitud entrena nuestra percepción para reconocer oportunidades que siempre estuvieron allí pero que la mente enfocada en carencias no podía ver. Capítulo 6. Desarrollo del potencial divino interior. Dentro de cada ser humano arde una chispa divina, un fragmento del Creador que contiene potencial ilimitado para la grandeza. Durante mis años de autodestrucción, esta chispa estaba casi extinguida, cubierta por capas de autodesprecio, adicción y desesperanza. Pero aprendí que no importa cuán débil parezca brillar, esta llama divina nunca puede ser completamente apagada. La conexión con nuestro potencial divino no es un concepto abstracto reservado para místicos o santos. Es el reconocimiento práctico de que somos más que nuestras circunstancias actuales, más que nuestros errores pasados, más que las limitaciones que otros o nosotros mismos hemos puesto sobre nuestras vidas. Somos seres espirituales teniendo una experiencia humana, no meramente seres humanos esperando tener una experiencia espiritual. Esta revelación cambió completamente mi relación conmigo mismo. Dejé de verme como un accidente biológico luchando por sobrevivir en un universo indiferente, y comencé a reconocerme como una expresión única del poder creativo universal, dotado de propósito, significado y potencial ilimitado para contribuir al bien de toda la humanidad. El desarrollo de este potencial divino requiere disciplinas espirituales específicas. La primera es el silencio. En nuestra cultura ruidosa y acelerada, hemos perdido el arte de estar quietos y escuchar la voz sutil de la sabiduría interior. Pero en el silencio encontramos respuestas que ningún libro puede darnos, claridad que ningún consejero puede proporcionarnos, paz que ninguna circunstancia externa puede crear. Cada mañana, antes de que el mundo despertara con sus demandas y distracciones, encontraba un lugar silencioso donde podía conectarme con la fuente de toda sabiduría. En esos momentos de quietud, no buscaba recibir revelaciones dramáticas o experiencias místicas extraordinarias. Simplemente me abría a la posibilidad de recibir dirección, inspiración y fortaleza para enfrentar el día que me esperaba. La oración se convirtió en mi herramienta más poderosa para el desarrollo personal, no como súplica desesperada pidiendo rescate, sino como conversación genuina con el poder que me había creado. En la oración encontré la humildad para reconocer mis limitaciones y la confianza para creer en mi potencial. Encontré la sabiduría para discernir entre mis deseos superficiales y mis propósitos más profundos. La meditación complementó la oración, entrenando mi mente para mantenerse enfocada en principios elevados en lugar de perderse en preocupaciones triviales. A través de la meditación regular,
Desarrollé la capacidad de observar mis pensamientos sin ser controlado por ellos, de experimentar emociones sin ser abrumado por ellas, de enfrentar desafíos sin ser derrotado por ellos. Pero el desarrollo espiritual verdadero siempre se manifiesta en acciones concretas. La espiritualidad que no mejora nuestro carácter, que no nos hace más amorosos, más serviciales, más íntegros, es mera superstición disfrazada. Mis disciplinas espirituales me hicieron más efectivo en mi trabajo, más presente con mi familia, más compasivo con los necesitados. Alinear nuestras acciones con nuestros valores más elevados es el trabajo más importante de la vida humana. Significa elegir la integridad cuando sería más fácil mentir, elegir la generosidad cuando sería más seguro ser egoísta, elegir el amor cuando sería más natural responder con miedo. Cada vez que actuamos desde nuestro potencial divino en lugar de nuestros impulsos básicos, fortalecemos la conexión con quien realmente somos. Capítulo 7. Legado y servicio, multiplicando bendiciones a través de otros. La vida verdaderamente exitosa nunca es solitaria, siempre levanta a otros. Durante años, estuve obsesionado con mi propia supervivencia, mi propia recuperación, mi propio éxito. Pero descubrí que el logro personal sin servicio a otros es como una flor hermosa que no produce semillas, bella por un momento, pero sin capacidad de multiplicarse o perdurar. Mi transformación de hombre quebrado a escritor influyente no fue el final de mi historia, sino el comienzo de mi verdadero propósito. Porque comprendí que había sido rescatado no solo para mi propio beneficio, sino para convertirme en un rescatista de otros. Cada fracaso que había superado, cada lección que había aprendido, cada principio que había aplicado exitosamente, era un regalo que debía compartir. El concepto de mayordomía espiritual revolucionó mi perspectiva sobre el éxito. No somos propietarios permanentes de nuestros talentos, oportunidades o bendiciones, somos administradores temporales responsables de multiplicarlos para el beneficio de generaciones futuras. Esta realización transformó la presión del logro personal en el privilegio del servicio significativo. Cada habilidad que desarrollamos, cada conocimiento que adquirimos, cada recurso que acumulamos, viene con la responsabilidad implícita de usarlo para elevar a otros. Mis habilidades como escritor no me fueron dadas solo para mi propio éxito financiero, sino para tocar corazones, cambiar vidas, plantar semillas de esperanza en campos de desesperación. Pero el servicio verdadero va más allá de la acción profesional. Se manifiesta en cada interacción diaria, en la paciencia con que tratamos a nuestros familiares, en la compasión que mostramos a los empleados de servicio, en la atención que damos a quienes otros ignoran. Cada momento presenta una oportunidad de servir, de agregar valor, de hacer del mundo un lugar un poco mejor que como lo encontramos. La paternidad espiritual es quizás la forma más poderosa de servicio. No solo la paternidad biológica, sino el rol de mentor, guía y ejemplo para aquellos que están en estadios anteriores del viaje que nosotros ya hemos recorrido. Cuando compartimos nuestra sabiduría ganada con esfuerzo, cuando ofrecemos nuestro tiempo y atención a quienes luchan con desafíos que ya hemos superado, nos convertimos en instrumentos de transformación divina. Enseñar a través del ejemplo es más poderoso que enseñar a través de palabras. Mi vida post-transformación tuvo que demostrar la efectividad de los principios que predicaba. No podía escribir sobre superación si no la había vivido. No podía hablar de esperanza si no la había experimentado. No podía ofrecer dirección si no había encontrado mi propio camino. La preparación de la próxima generación es nuestra responsabilidad más sagrada. Esto significa no solo transmitir conocimiento, sino modelar carácter. No solo compartir estrategias, sino demostrar valores. No solo explicar principios, sino vivir con integridad que inspire imitación. Cada joven que influenciamos positivamente se convierte en un multiplicador de nuestro legado.
El servicio genuino nunca busca reconocimiento o recompensa. Fluye naturalmente de un corazón lleno de gratitud, de una vida que ha sido bendecida y ahora busca ser bendición. Cuando servimos desde esta motivación pura, experimentamos una satisfacción que ningún logro personal puede igualar, la alegría de saber que nuestra existencia ha hecho una diferencia real en la vida de otros. Mi fracaso más grande se convirtió en mi servicio más valioso. Sin haber tocado fondo, nunca habría desarrollado la credibilidad para ayudar a otros que luchan en pozos similares. Sin haber experimentado la desesperación, no podría ofrecer esperanza auténtica. Mi peor momento se convirtió en mi mejor herramienta para el servicio. Conclusión. Mientras llegamos al final de nuestro tiempo juntos, quiero que comprendas una verdad que puede transformar tu vida instantáneamente: el fracaso que más te avergüenza, el error que más lamentas, la experiencia que más desearías borrar de tu historia, contiene dentro de sí el poder de convertirse en tu mayor fortaleza y tu contribución más valiosa al mundo. No vine aquí para minimizar tu dolor o para pretender que las heridas no duelen. Vine para revelarte que dentro de cada cicatriz hay sabiduría, dentro de cada caída hay educación, dentro de cada final hay un nuevo comienzo esperando nacer. Tu fracaso no es tu enemigo, es tu maestro más duro y tu aliado más leal, si tienes el coraje de escuchar sus lecciones. La chispa divina que arde en tu interior en este momento está esperando ser avivada por el viento de una decisión valiente. Está esperando que reconozcas que eres más grande que cualquier error, más fuerte que cualquier circunstancia, más valioso que cualquier pérdida temporal. Estás aquí no por accidente, sino por diseño. Tu vida tiene un propósito que ningún fracaso puede cancelar. Cada día que despiertas es una nueva oportunidad de escribir un capítulo diferente en tu historia. Cada momento que respiras es una invitación divina a comenzar otra vez, con más sabiduría, más compasión, más determinación que antes. No importa cuántas veces hayas caído, lo que importa es que tienes la capacidad de levantarte una vez más. Ve ahora y transforma tu mayor fracaso en tu victoria más grande. Ve y convierte tu dolor en propósito, tu cicatriz en corona, tu historia de derrota en testimonio de triunfo. Porque dentro de ti vive el mismo poder que me levantó de la desesperación a la esperanza, de la adicción a la inspiración, del fracaso al servicio significativo. Recuerda siempre, no eres lo que te ha pasado. Eres lo que eliges hacer con lo que te ha pasado. Y en esa elección radica tu poder para escribir una historia que inspire a generaciones futuras, una historia que demuestre que no hay fracaso tan grande que no pueda ser transformado en combustible para un éxito extraordinario. Tu momento de transformación comienza ahora. Tu jornada hacia la grandeza inicia con tu próximo paso. Tu futuro brillante te está esperando del otro lado de una decisión valiente. Ve y reclama la vida extraordinaria que siempre ha sido tu derecho divino.